Doctora, buenas tardes. Hola, Vanilia, buenas tardes. Bueno, hoy día no creo que tenga muchos de sus compañeros, ¿no? Porque ya solamente son 10. Así que yo creo que empezamos nomás nuestra clase. Tampoco está la representante del curso. No está. Bueno. Vanilia, ¿tú me puedes ayudar hoy día, por favor? Claro que sí, doctora, no hay problema. Gracias. Me avisas entonces y anotas quienes participan, por favor. Está bien, doctora. Ok. Ya se ve, chicos. Sí, doctora. Ya. Como ustedes están advirtiendo, lo que vamos a hacer ahora es la evaluación funcional del movimiento articular. Ya tenemos establecido la articulación que vamos a considerar, o las articulaciones que se van a considerar para una evaluación. Puede ser en un tratamiento, puede ser como de forma comparativa. Pueden ser una, dos o más articulaciones. Cuando uno hace la evaluación funcional, siempre es bueno tomar en cuenta y como referencia que debemos considerar las dos articulaciones, o sea, la articulación sana y la articulación afectada, ¿ya? Entonces, en una movilización, o perdón, en una evaluación funcional del movimiento articular, vamos a considerar primero la estabilidad articular activa. La estabilidad articular activa, al ser precisamente de forma activa, o sea que tiene movimiento, esto va a permitir al fisioterapeuta comprobar si la acción muscular está en relación o minimiza o tal vez enmascara la inestabilidad articular. ¿Ya? Entonces, podemos ver, por ejemplo, ¿no? De forma contraria, que la actividad de los grupos musculares que están alrededor de una articulación no va a ser lo suficiente para garantizar la estabilidad de esta misma en relación a la que pueda estar comprometida, ¿ya? En algunos casos, los familiares de la persona que está lesionada, afectada, refieren la limitación que presenta. Muchas veces el mismo paciente no se da cuenta de la magnitud, pero la familia es la que nos da los datos o el conocimiento de la misma. O de pronto el paciente ya tiene conocimiento, no está familiarizado con esa
inestabilidad. Entonces, lo que va a hacer es ejecutar otro tipo de acciones, como tratando de compensar esta dificultad con los movimientos anormales, pero que van a resultar fáciles para su desarrollo, para su desenvolvimiento, ¿ya? Entonces, desde un inicio, nos vamos a referir a esta limitación como una deficiencia, y esto va a condicionar la ejecución de nuestro examen, ¿ya? Se va a requerir de que el fisioterapeuta o el profesional, cuando haga un examen, este sea más preciso, especialmente en la articulación que está comprometida. Y también, al solicitar la ejecución del movimiento, se tome en cuenta los movimientos que son individuales, fisiológicos, y también considerar las acciones compuestas. Entonces, cuando uno realiza la evaluación de la estabilidad articular, lo que tenemos que también considerar es que al realizar las pruebas o la misma evaluación, tenemos que estabilizar el segmento proximal, ¿ya? Una vez hecho esto, entonces, debemos tomar en cuenta los fundamentos biomecánicos que tienen las características de cada una de las articulaciones y ver si estas se alteran o son evidentes o normales, digamos, en los movimientos, y especialmente si existe una alteración durante el movimiento, haciendo que este sea un movimiento anormal. Entonces, a la vez de determinar estos movimientos anormales, debemos identificar el grado de inestabilidad activa que tiene esta articulación y las causas que generan esta inestabilidad. Entonces, una vez realizadas estas pruebas, o primero observando, tomando en cuenta las características propias de la estabilidad articular del paciente, y cuando se dice activo, porque él mismo lo va a realizar, entonces debemos determinar si la diferencia que va a presentar durante la actividad se va a reproducir en la misma actividad. Ya, entonces, caso contrario, si nuestro paciente o la persona que estamos evaluando refiere que durante la actividad, o sea, durante el movimiento de forma específica, va a presentar alguna deficiencia. Entonces, en este caso es importante, como les decía, reproducir la acción en el mismo momento, una y otra vez, de tal forma que podamos precisar las características que se presentan durante la inestabilidad. ¿Cuál es el objetivo principal de esta evaluación? Es el de buscar la estabilidad en la articulación. Entonces, en la o en las articulaciones. Para ello, entonces, al repetir una y otra vez, lo que queremos es definir o diferenciar las características que nos van a llamar la atención, que podemos anotar, vamos a mirar, les he dicho, siempre tenemos que observar, vamos a anotar, vamos a hacer un registro de estas diferencias, pueden ser deficiencias, diferencias, limitaciones en una o más articulaciones en cuanto a la movilidad articular. Ahora bien, dentro de lo que es la movilidad articular, vamos a hablar de lo que es la estabilidad, ¿ya? Y en la estabilidad podemos mencionar que
La misma palabra estabilidad llevada al vocabulario médico o fisioterapéutico va a ser la capacidad de mantener el control del movimiento o la posición de una articulación. ¿A través de qué? De un elemento muy importante que va a ser la coordinación de la acción de los ligamentos, tendones, músculos, y además se va a considerar la coordinación del sistema neuromuscular. Si hablamos de la movilidad articular es la que se va a encargar de optimizar la estructura del organismo, tanto en el ejercicio de movilidad articular como en los ejercicios de estiramiento. Entonces, estas consideraciones resultan fundamentales para asegurar una completa reparación de la articulación, obviamente previo a una buena evaluación, principalmente durante el ejercicio físico. Ya aquí, como vemos en la imagen, entonces consideramos la estabilidad que tiene esta persona para mantener sus articulaciones en armonía mientras ejecuta ese movimiento. Entonces, por lo tanto, tiene un control de su movimiento en todas las articulaciones, tanto en las extensiones de rodillas y el movimiento de flexo-extensión de la cadera, básicamente, ¿no? Y aparte podemos hablar del movimiento de flexión-extensión que tiene la columna lumbar. Entonces, cuando hablamos también de la movilidad articular, es importante tomar en cuenta lo que es la estabilidad y la movilidad, pero en los puntos de referencia. La clase pasada hemos hablado de estos puntos, ¿verdad? Y en el video también los han visto. Entonces, la estabilidad la vamos a advertir a nivel de los pies, como vemos aquí, en las rodillas, ¿ya? En la región lumbar, la articulación de los codos, la escápula, esos son importantes. Aquí es donde nosotros tenemos que advertir estabilidad. Cuando evaluamos esto que está remarcado en círculo negro, tiene que ser articulación estable. En cambio, la movilidad se va a dar en la articulación de los tobillos, en la cadera, en el tórax, en los hombros y en las muñecas. Estas son articulaciones de gran movilidad, excepto el tórax que sí se mueve, son movimientos durante la inspiración y expiración respiratoria, ¿no? Ahora bien, vamos a ir desglosando y especificando más en cuanto a la movilidad articular activa. Entonces, cuando uno estudia la movilidad articular activa, nos permite o permite que el profesional conozca la relación más importante del elemento que viene a ser el movimiento frente a las tareas funcionales, ¿ya? Van a existir varias investigaciones, se han hecho muchas investigaciones, en el sentido de que se quiere llegar o descifrar determinados rangos de movimiento articular que son como indica aquí, requeridos, ¿no? Estos ángulos de movimiento están requeridos
con el objetivo de llevar a cabo diferentes actividades de la vida diaria. Ahora bien, esto no quiere decir que durante una actividad de la vida diaria todo el tiempo se realizan movimientos completos o movimientos puros. Más bien, por el contrario, son movimientos combinados si hablamos de los miembros superiores. Mientras, por ejemplo, nos ponemos a barrer, entonces, ¿qué movimiento se hace en la articulación del hombro, la articulación del codo? Entonces, estos nos van a dar un rango de movimiento articular requerido, que no será el mismo del rango de movimiento completo articular. Entonces, este rango de movimiento articular requerido se va a estimar en unos rangos de ayuda que nos van a determinar el nivel funcional de un individuo de forma general y también de un individuo con discapacidad física. Por eso se refiere a los rangos de movimiento, eso quiere decir que es un margen de movimiento que se mide en grados que va a tener una articulación. Entonces, este rango es un margen en el que el movimiento, cuando es normal, debería caer dentro de este rango, ¿ya? Entonces, como cualquier otro examen clínico, es necesario que el fisioterapeuta no solo haga énfasis en tener con claridad cómo va a realizar la prueba, sino también que se trabaje en el por qué y el para qué se va a ejecutar esta prueba. Entonces, la precisión conceptual es lo que va a permitir establecer las relaciones coherentes y pertinentes en todos los hallazgos que tengamos durante la evaluación, así como también los resultados de las pruebas que vayamos a aplicar de forma específica. En este caso, durante todo el proceso de evaluación. Entonces, antes de pasar a esto, los principales propósitos de la evaluación de la movilidad articular activa va a ser tener en cuenta lo primero, realizar esta evaluación en una posición cómoda. Esa posición cómoda tiene que garantizarnos la comodidad tanto para el paciente como para el fisioterapeuta. Que no se limite su movilidad de forma fisiológica en la articulación o extremidad que se está explorando. Luego hay que considerar la estimación de la amplitud de movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el profesional llevará el movimiento de una articulación hasta donde le permita la misma. Entonces, cada una de estas acciones posibles van a ir de acuerdo con el tipo de articulaciones que estamos examinando. Puede ser durante una flexión, puede ser la flexión, extensión, abducción, aducción, la rotación interna, rotación externa, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera vamos a estimar la amplitud de movimiento. Y además la relación mecánica con los otros segmentos corporales. ¿Ya? Doctora, Sí. perdón, una consulta. Nos habla de los rangos de movimientos de articular y cuáles serían los rangos, lo que usted menciona, flexión, extensión, abducción, reducción. No.
¿Cuáles serían los rangos de movimientos articulares requeridos, doctora? Ya, a ver, el rango de movimiento viene a ser denominada la amplitud articular. Ese es llamado rango de movimiento. Ahora, durante, por ejemplo, el movimiento de flexión, vamos a hablar del movimiento de flexión del hombro, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, dice, el movimiento de flexión, a ver, Isabel, tú que has preguntado, ¿cuál es la flexión del hombro? Encende tu cámara. ¿Dónde estás, Isabel? No estás, Isabel, te fuiste. Sí, doctora, estoy aquí. Ah, ya. A ver, muéstrame cuál es la flexión de hombro. Este es el hombro. Ya, ese es el hombro. ¿Cuál es el movimiento de flexión de hombro? Flexión. Del brazo. Sería flexión del brazo. No, no he dicho El hombro. de hombro. ¿Doctora? Flexión de hombro. Flexión. No, Y no, doctora. no. A ver, todavía no han llevado movimientos articulares, chicos. ¿Han llevado movimientos articulares? A ver, Paola, ¿no? Daniela, a ver, ¿cuál es la flexión de hombro? Ya, eso, muy bien. A ver, Isabel. Gracias, Daniela. La flexión de hombro consiste en este lado que es blanco. ¿Ves mi brazo? ¿No es cierto? Ven, chicos, mi brazo. Elevar, no estoy separando, estoy elevando el brazo sobre la vertical. Esta es la flexión de la articulación del hombro. Es diferente a lo que es la flexión de la articulación del codo, aunque sí también se lleva, en este caso, el antebrazo sobre el brazo. El hombro es como levantando la mano. ¿Ve? Esta es la flexión, el retorno y hacia atrás es la extensión. Exacto, muy bien, Daniel. Esa es la extensión. Esta es la abducción, como cuando decimos para volar. Eso, la abducción, y lo que se aproxima es la aducción con D. ¿Qué movimientos más tiene la articulación del hombro? Tiene la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, faltan dos más. ¿Cuáles más van a ser? Va a ser el movimiento de rotación externa, ¿ya? Ponemos en posición neutra y rotación interna. ¿Ya? Entonces, neutro, rotación externa hacia arriba y rotación interna. Cuando estamos en posición sedente, como ustedes, a ver, siéntense con sus coditos. Quisiera que los que quieren participar, por favor, enciendan sus camaritas y experimenten también el movimiento. Muy bien, Verónica. ¿Dónde está Isabel? Isabel, tu cámara se ha apagado. Muy bien, Vanilia. Muy bien, Milagros, perfecto. Bueno, yo solamente doy clases aquí a 5 personas. Listo. 6. Muy bien, igual. Entonces, peguen sus codos al tórax, ¿sí? Cuando llevan sus manos hacia los costados, eso, muy bien, Isabel. Muy bien, Verónica. Bien, Milagros, pero no Milagros así, sino en ángulo de codo de 90 grados. Exacto.
Bien, Daniel. Entonces, cuando hacen hacia afuera, es la rotación externa de hombro. ¿Sí? Y cuando ustedes hacen como cuando nos tenemos que abrochar y desabrochar el corpiñón, es la rotación interna. Eso, muy bien, Vero. Muy bien, Dani. Perfecto, chicas. Bien. ¿Ya? Entonces, movimiento de flexión. ¿No ven? Movimiento de flexión, movimiento de extensión. Cuando llevan atrás. Eso, extensión. Abducción. Y el de retorno, aducción. ¿Lo ve? Ahora, la otra es de esta como levantando. Exacto. Separando los brazos, 90 grados. 90 grados de flexión de codo. Perfecto, Isabel. Muy bien, chicas. Entonces, hacia acá, rotación externa. ¿Ya? Vuelven a la posición normal. Rotación interna. Eso. Ahí nomás. Sin llevar atrás, sino ahí. ¿Verdad? La otra forma es pegando sus codos hacia afuera, es rotación externa. Y hacia atrás, rotación interna. ¿Ya? Eso es lo de articulación de hombro. Ahora, como hace un momento hacía Daniela, el movimiento de flexión y de abducción tiene 3 tiempos en la articulación del hombro. Entonces, cuando llega el hombro a esta parte, es de 0 a 60 grados. De los 60, aquí es de 0 a 90 grados. Podemos considerar hasta 100. Y el otro es de 100 o 110 grados hasta 160 o 180. Ojo, que cuando uno evalúa este movimiento, tiene que ser, voy a ponerme de costado para que ustedes vean, con la espalda recta y solamente tiene que moverse el hombro. Porque si hacemos esto, ¿qué se está moviendo? ¿Qué más se está moviendo, chicas? La espalda, la columna. Exacto, está viendo una compensación de la columna, ¿no es cierto? Entonces solamente tiene que ser el hombro. Lo mismo ocurre en la abducción. La abducción de 0 a 60, de 60 a 120, de 120 a 160. Difícilmente se llega a los 180, porque si se dan cuenta, cuando le elevo más, ¿qué es lo que pasa? ¿Se dan cuenta? Ahí clarito está haciendo Katherine, así y encima está. ¿Qué está pasando? ¿Con qué se está compensando? Hay inclinación lateral, doctora. Exacto, inclinación lateral de la columna. Entonces, cuando me refiero a rango de movimiento, Isabel, para los que no han entendido, me refiero a este movimiento articular, ¿ya? Desde la posición 0 hasta su tope, hasta su límite, de forma activa, porque también vamos a tener la movilización pasiva, ¿ya? Entonces, de forma activa, esto es lo que yo puedo realizar en propia voluntad. Este movimiento de aquí al principio hasta el final es mi amplitud articular, rango de movimiento o arco de movimiento. Ahora sí, Isabel. Sí, doctora, muchas gracias. Ya, ahora no me acuerdo en qué materia es, si no me equivoco en biomecánica, no me acuerdo la verdad en cuál, que les van a enseñar a medir con un elemento que lo vamos a describir y entonces ahí van a determinar los grados, porque como esto es un ángulo en movimiento,
se mide en grados. ¿Ya? Gracias, doctora, porque nos aclaró la duda, porque las flexiones en el brazo es fácil de hacerlo, pero en el hombro uno la práctica hace mucho, doctora. Gracias, doctora. No, de nada. Ya, avanzaremos un poquito más. Me quedan solamente 10 minutos para irnos a la segunda reunión. Haremos esto. Bien. Entonces, lo que decía es que lo que tenemos que hacer es determinar el rango de movimiento. Ahí nos hemos quedado, ¿no ve? Luego, la evaluación, como les he mostrado, por ejemplo, en la articulación del hombro, debe realizarse en una posición que, ya les he dicho, que garantice la comodidad tanto para el profesional como para el paciente. ¿Sí? Que no tenga que limitar la movilidad normal y fisiológica de la articulación o de toda la extremidad que estamos evaluando. Luego, se debe realizar el movimiento durante la evaluación hasta el límite de movimiento. Cada una de estas acciones que sean posibles van a ir de acuerdo al tipo de articulación que estamos examinando. Ustedes se han dado cuenta. Es diferente la articulación del hombro y es diferente la articulación del codo, ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros vamos a determinar la amplitud articular del movimiento y se van a estudiar o repasar tal vez las relaciones mecánicas que va a tener este movimiento con otros segmentos corporales, ¿ya? También es importante explorar, evaluar los movimientos funcionales compuestos o combinados. Ahora, ¿qué quiere decir movimiento compuesto o combinado? Les vuelvo a mostrar. Vamos a hablar de la articulación del hombro. Entonces, cuando... no tengo nada aquí cerca. Bueno, el movimiento que estoy haciendo en este preciso momento, ¿no? ¿Qué he hecho? A ver. He agarrado, hecho esto. O de pronto, si me tengo que peinar, ¿qué movimiento se ha empleado? Solamente en la articulación del hombro. A ver, he hecho esto. A ver, camarita. Una rotación ¿Rotación de qué? del hombro. ¿A dónde? Una rotación externa. Ya, rotación externa. ¿Qué más? Y no sé. Y no sabes. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Vamos a anotar. ¿Quién más? Chicos, a ver, ¿no han visto? Vuelvo a hacer el movimiento. Sí, doctora, por favor, puede volver a hacerlo. Hecho esto. ¿Qué movimientos? Una rotación externa del hombro. Ya, hemos dicho rotación externa. ¿Qué más? Una flexión de brazo. No es, a ver, Omar, ¿no ve? Sí. De aquí, voy a usar este lápiz que es más lento. De aquí, aquí es el brazo, ¿no ve? Dime, Okay. de este segmento a este segmento, ¿dónde se flexiona? No, en ninguno, doctor. Ah, ya. Entonces sería flexión de quién? De hombro. Flexión de hombro. Perfecto. ¿Qué más? ¿Quién más?
A ver, otra vez. Hay un movimiento más. Abducción, doctora. Abducción, perfecto. Miren, flexión, abducción, rotación externa. ¿No ve? Entonces, los movimientos en algunas articulaciones no son movimientos puros. Por ejemplo, no es solamente flexión. Si hiciera solamente flexión, difícilmente podría alcanzar. Tendría que aproximar mi cabeza para poderme peinar, ¿no es cierto? Entonces, en los movimientos de la mano es lo mismo. Cuando ustedes están escribiendo, mírense, a ver, miren su mano para escribir qué movimientos están haciendo. Desde la articulación de la muñeca y la articulación de los dedos, las articulaciones de los dedos. ¿Qué movimientos están realizando? A ver, ¿son movimientos puros o son movimientos combinados? Combinados. Compuestos, doctora. Son movimientos compuestos, perfecto. Pero a ver, ¿qué movimientos son mientras escriben? La deducción. Ah, no. Estoy hablando de la mano. Sí, sí. Muñeca, mano. Sería como una flexión. Reflexión ¿Ya? y al mismo tiempo rotación, porque la muñeca Rotación. A ver, Isabel, muéstrame. aquí. El movimiento, doctora. Claro. Muéstrame dónde está la rotación. Así, doctora. Cuando escribimos, sí. No, ¿No? porque el movimiento de rotación de la muñeca sería este. ¿Lo ves? Este. Ujú. De un lado va del otro. Movimiento de rotación o de circunducción es cuando se suman todos los movimientos. ¿Ya? Entonces, flexión palmar, flexión dorsal, ¿no es cierto? Inclinación radial, inclinación cubital, ¿verdad? Y ahora en los dedos. Metacarpofalángica, flexión, extensión. En relación al dedo medio, separación, aproximación. Y en el dedo pulgar, movimiento de oposición. ¿Ya? Entonces, ¿qué movimientos tienen ustedes al escribir? Voy a escribir yo la palabra. Escribir. ¿Qué Movimiento de oposición. oposición? ¿Qué más? Movimiento de oposición. Perdón. Doctora, primero una flexión y de ahí una deposición. Claro, flexión de la muñeca, sí. Oposición de los dedos también. ¿Qué más? ¿Qué más? Abducción. Aducción. ¿Dónde? ¿Dónde? Aducción, aproximación Sí, de los dedos, de los dedos. de ¿Qué las más? falanges. ¿Qué más? Flexión de falanges puede ser, doctora. ¿Flexión de quién? De las falanges. ¿De las falanges o de las articulaciones interfalángicas? De las articulaciones interfalanges. Eso, tenemos que hablar con propiedad, chicos, por favor. Abducción pulgar. Tenemos que, no es abducción, es oposición. Tú agarras tu lápiz o algunos agarran así, ¿no es cierto? Es oposición. Cuando el pulgar va en el de los dedos, es oposición del pulgar. ¿Sí? Ustedes agarran su lápiz de esta forma, ¿verdad? Se me va a cortar en cualquier momento, chicos, entonces les voy a dar una tarea. Me van a describir el movimiento de cepillarse los dientes, ¿ya? Y movimiento en cada articulación del miembro superior. ¿Qué movimientos? ¿Ya? Y con eso volvemos a la reunión, pero me van a dar un minuto. ¿Ok? Está bien, doctor. Ya. Ok, doctora. Nos vemos en un rato.